Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Compartir nuestras preguntas, compartir nuestras búsquedas. No quiere decir que encontremos la respuesta definitiva, es obvio, pero sí podemos tomar referencias de lo que han ido encontrando otros. Yo les ofrezco lo que a mí me han legado, lo que a mí me han transmitido y lo que yo he ido encontrando. Es lo que puedo compartir. Porque en realidad la sabiduría no pertenece a nadie. La sabiduría solo es inherente a quien la practica, a quien respeta iniciando a sí mismo y respeta las leyes en las cuales convivimos en todos los planos y en todos los sentidos. Muy bien, ustedes tienen la palabra. Adelante. No está para escuchar lo que otros han encontrado y para compartir lo que uno ha venido encontrando como referencia, porque el pasado solo es la referencia de lo que podemos encontrar, pero no define completamente. Siempre hay más. Maestro, buen día. Buen día. Buen día a todos. Te dijo algo ahorita. eh, la sabiduría es inherente al quien la practica. Y en días pasados yo escuché a un empresario que primero fue bolero y su mamá le da consejos. Y me llegó esta frase que dijo, que dar lo mejor que tengas es tenerlo todo. ¿Cómo nos puede ustedes describir esa frase? Dar lo mejor que tengas es Porque tenerlo todo. cuando uno ofrece o otorga o da, es que uno reconoce que no es propio, que es de todo, que es de todo. Ha nacido de ese todo en lo más profundo, aunque uno no use ese lenguaje. Y a la misma vez nunca dejará de ser participante de ese todo. Entonces uno lo ofrece. Cuando uno no está en el plan de poseer, entonces puede participar con todo, no solo con una parte. Yo les he expresado que en la cuestión de la posesión, si uno tiene sujeta las manos a algo, puede ser muy preciado o valorado, lo que sea, ya no puede recibir más. El que entrega, el que da, que tiene las manos abiertas para recibir más. No sé si alguna vez la habían visto. Si yo estoy así, ya no puedo recibir más. Ya estoy apegado, sujeto, condicionado. Pero si yo entrego, si yo doy, también es la expresión de recibir más. ¿Qué les parece esa tan sencilla expresión? ¿Quieres más? Ábrete, entrega, da lo mejor. Para elevar la condición espiritual es el servidor. El Cristo les decía a sus discípulos, entre ustedes, mis discípulos, discípulos de la luz, no de el personaje Jesús, sino del Maestro ungido en la luz, que es el Cristo, el mayor será el menor, el mayor será el servidor de todos.
así será entre vosotros. Para poder vivir en esas leyes que el que da es que en realidad está abriéndose a recibir más. Cuando uno vacía un cántaro, una recipiente, queda vacío para recibir más. Es el proceso. Dar, recibir, centrífugo, centrípeto, expresar y escuchar. Siempre la polaridad presente. Por eso la oración de los 33 taos es tan maravillosa, porque contiene los grandes contrastes, polaridades, y sin embargo, todo ha sido creado por él mismo, la fuerza creadora, aquí en este caso llamada Demiurgo. Demiurgo quiere decir el hacedor de la obra, y Teurgo significa el colaborador de la obra. Pero uno la hace y otro la reconstruye, la recrea, que es el teurgo. Demiurgo, teurgo. Ergos viene del final la palabra ergos en latín, que significa obra. El que dualiza para construir blanco y negro. Y a la vida es el que lo une para trascender a la unidad de la luz. Ustedes saben que para que haya luz se necesita un cable tierra y un cable de corriente. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Gracias. Entonces, por favor, entiéndanlo. Constantino, adelante. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos mis hermanos, maestro. En esta nueva era, ¿cómo debemos de manejar en la institución o en la orden el año solar? No entendí. Sí, si debemos de manejar el año solar o el año antiguo, el, el año que empieza en enero o empezar en marzo. Es que no es que se excluya uno del otro. Uno sirve para cuestiones políticas, sociales y entendernos, porque así se instauró y ya pues no se va a mover tan fácil. Desde el año famoso gregoriano, el Papa Gregorio fue el que instituyó esto, que empieza en enero. Los judíos tienen aparte tienen su calendario, pero si usted ve todas las fechas, pues aparece ahorita como el 15 de noviembre, que es el 11º mes, que por una serie histórica se dice enero, febrero, marzo, abril, mayo. Tiene su origen, pero ya se volvió un estándar, se volvió una convencionalidad de hacerlo así, ya no se va a mover porque somos varios miles de millones, son casi 8.000 millones o más de seres humanos. Por lo menos 7.000 millones quedarían desconcertados, porque ya había un acuerdo y ahora lo quieren cambiar. Eso no quiere decir que no haya otros calendarios de forma de llevar el tiempo. Los hebreos tienen su año, creo que van en el 5.700 o no sé qué, y tienen su inicio y su término, y no es en diciembre y en enero. Los islámicos tienen su año también,
y no es diciembre y enero. Ya los chinos tienen su calendario chino y no es precisamente que tenga que ver con diciembre y con enero. No tiene que ver. Y así hay diferentes tipos de calendarios. Para ellos se rige por el tema lunar, en el caso de los chinos. ¿Mm? Entonces, aprendamos a usarlo dependiendo para qué. El maestre de la Ferrier quiso dejar claro que había un inicio de era y que inició el año cero el año uno, perdón, en el 21 de marzo de 1948, por el tema de 27 grados después del 22 de diciembre, cuando el punto vernal estuvo a 0 grados de Piscis, por su movimiento e inicio en el punto vernal 21 de marzo. Entonces, llevamos tantos años. Ahorita vamos en el año 76, si no mal recuerdo. Poniendo el año 1, viviendo el primer año desde el 0 hacia el 1. Así lo contabilizó. Entonces, siempre en la correspondencia, especialmente de la orden, se ponía la fecha, el grado, el signo y el año de la nueva era. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Entonces, debido a eso, pues andamos por ahí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días. Maestro, también otra frase que escuché de Sor Juana Inés de la Cruz decía, yo estudio no para saber más, sino para ignorar menos. Entonces, no es para acumular, ¿no? Yo creo que es parte de lo que ahorita nos está comentando. No sé si nos puede hablar un poquito más sobre esa frase. Gracias. Sí, no, ahorita cometí un error. A partir del 21 de marzo del 2024, del cual llevamos ya 8 meses prácticamente después, 7 meses y pico, del 21 de marzo del 2024 al 21 de marzo del 2025, estamos en el año 77. ¿Qué? Entonces ahorita estamos en el año 77 a partir del 21 de marzo de 1948, tomando en cuenta que estaríamos viviendo el primer año de el 21 de marzo del 48 al 21 de marzo del 49. Sería el primer año. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Maestro, Sí. ¿cómo es que
eh, en muchos o sea, de artículos, la palabra G tiene una visión importante, ¿no? G. Y es la inteligencia, es la tercera letra. Habla del tercer atributo, la inteligencia activa que se transforma y permanece en cambio. Es el principio creador, el conservador y el transformador. Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. De los alfabetos originales, por ejemplo, en el griego es alfa, beta y ¿cómo se llama? Alfa, beta. Sí, es Gama. Gama. gamma, con G también. Gama. Sí. Alfa, beta y gamma, sí. Gamma es todo lo que se está transformando en sí mismo, para sí mismo y en sí mismo. Es el que cierra el triángulo interno de la manifestación divina que representa el círculo. Solo a través de este lenguaje geométrico a veces podemos lograr comprender que así son las cosas. En geometría no vas a cambiarlo, lo que vas es a jugar con las posibilidades que te da la geometría. En hebreo es Aleph, Bet, Gimel. No es tan distante del griego y posiblemente del sánscrito, que son lenguajes muy, muy antiguos. El latín y de nuestras letras A, B, C. Pero el tercero sería G, la creación en eterna transformación y creando más y más y más para producir algo que se llama la conciencia. Las formas mueren, pero la conciencia queda. Los registros quedan. Por eso se usa esa etapa de búsqueda de conocimiento en la G, en los 4 primeros grados iniciales, hasta el Guru, inclusive con G. Y Sat habla de afirmación profunda en el ser que tiene que hacer y vivir las pruebas, despojos, maltratos, insultos, todo lo que ustedes puedan y mantenerse sereno porque el ser permanece. No puedes tocar eso en mí, ni en ti mismo, ¿verdad? Tú supones que maltratando, insultando, vas a acabar conmigo, estás acabando contigo mismo, estás perdiendo el rumbo de la unidad, ese camino que hablamos llamado iniciático, que es un camino de desapego y de trabajo y de servicio a la vida. ¿O qué es? Por eso todos los miembros de la orden no es suficiente instruirlo, deben estar prestando un servicio. Todo. Pero no solo para alguien, sino para la obra, para la educación, para la expansión de conciencia. Es siempre la invitación. ¿Para qué? Para realmente conocer y estar participando en la obra divina con Dios. Si no, estás con tu ego. Para mí, yo quiero, yo necesito, a mí no me quitan, yo quito, etcétera, etcétera. Es todo un planteamiento. O participamos en la obra porque nosotros somos expresión particular de esa obra y no hecho por nosotros, sino por el largo tiempo de evolución que hemos tenido desde
el mineral hasta las primeras células vivas, etcétera. Estamos ubicados, de dónde hemos venido, cómo hemos venido, para qué hemos venido y hacia dónde vamos. Si tiene sentido hacia el a dónde vamos. Porque mucha gente lo que hace es relajarse diciendo, me abandono y ya, si me porto bien, ya la hice por la eternidad. Espérame, el universo no se agota, sigue recreando. ¿Cómo que ya no tengo nada que hacer? Porque nos han pintado un paraíso muy cómodo. No necesitaré nada, no comeré nada, no, ni siquiera dormiré, estaré vigilia, disfrutar. Una actitud sumamente ilusoria y fantástica. Pero ¿eso es a dónde vamos? ¿A la fantasía? ¿O hemos salido de la fantasía, de nuestras fantasías? ¿O queremos entrar a una nueva fantasía, a una nueva ilusión en el sentido de ficción? Son preguntas que no debemos de dejarnos de hacer, porque ese es el fondo que nos compromete a ese camino que nos enseñaron los avatares de servirse a uno mismo para servir mejor a los demás. Ser perfecto para servir y servir para ser perfecto. Sigue siendo la vía, sigue siendo la forma. Entonces, clases, participaciones activas, eso es lo que nos va a hacer liberarnos de nuestros miedos e inseguridades. No hay otra vía. Pues si la conocen, por favor, yo creo que sería demasiado cómoda para ser real. Y el camino de ascenso, de crecimiento, de expansión, siempre involucra un esfuerzo, pero no por obligación, sino por compromiso, por sentido de vida. Es lo que yo les puedo compartir, por eso ando en las ondas que ando. Yo les sigo poniendo material para que lo usen algún día los curiosos. Estamos subiendo cada vez más material en audiolibros para que tengan ahí por lo menos un mensaje interesante y no las noticias desastrosas y cómo se destrozan y cómo van a destrozar. ¿Sí? ¿Y quién va a pisotear a quién? Ay, Dios mío. Algo que valga más la pena. Ya es suficiente. ¿Mm? Muy bien, ustedes. No quiere decir que alguien gane unas elecciones o algo que es lo correcto. El tiempo dirá si fue lo correcto o no. El hecho de ganar por mayorías no significa que estamos haciendo lo correcto. Significa que a lo mejor la mayoría fue seducida por las personalidades para entregarle la responsabilidad al macho dominante, al macho castigador, al macho que amenaza, o a la hembra también, que hay hembras también que amenazan y que son dominantes, o no, hay de todo. Cuando nosotros reconocemos y le damos toda la autoridad a una persona, yo ya lo viví con el señor Toro y todo eso, y con el señor Carlos y todo, ¿sí? Lo vivimos con Diasport, parecía el más dominante y la gente lo siguió a nada, los llevó al vacío, pero el vacío de nada, no al vacío de plenitud, que es otro tipo de vacío. Muy bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Ustedes tienen la palabra. Maestro, O diferir de lo que estoy diciendo. Los diálogos no involucran es que estén de acuerdo conmigo o con lo que yo pueda decir, sino con lo que tenemos, que son puntos de referencia para encontrar lo verdadero, lo auténtico, lo real, que aunque se transforma,
nos da pauta del camino, hacia dónde. Muy bien, sí, Alejandra Barroso. Sí, maestro, es que ya no me respondió mi pregunta sobre Perdone. la, sí, no se preocupe, sobre la frase de estudio para, que decía Sor Juana Inés de la Cruz, estudio para, no para saber más, sino para ignorar menos. O sea, yo creo que Estoy de cuando acuerdo desde un ángulo, pero en el otro no, y le voy a decir por qué. Hay otro enfoque, no quiere decir que este no sea válido, que dice que entre más sabes, más te das cuenta de lo que no sabes. Ese es el enfoque de Sócrates, que entre más sé, me doy cuenta de que sabía menos y que sé menos, y me falta más. Ese es otro enfoque. No quiere decir que el que usted dice. Ahora, el maestro de la Ferrer tenía una frase muy hermosa que decía, cuando termino de estudiar, empiezo a estudiar. ¿Qué? Pues la realidad, lo vivo, lo infinito. Entonces, eso de saber menos es un poco relativo para mí. No quiere decir que esté mal lo que está diciendo Sor Juana, pero es que cuando sabes más te das cuenta que sabes menos. Bueno, le adjudicaron a Sócrates la frase, yo solo sé que no sé nada. Pero más bien yo creo que tenía el enfoque de decir, entre más sé, más me doy cuenta que no sé muchas cosas. Maes- Sí, la hora, no, no es Séneca ¿qué? el que decía que yo, No, ¿no? es la frase más importante de que le adjudican a Sócrates. Yo solo sé que Sócrates era el gran, ¿cómo se llamaba? Su mayéutica, su forma de preguntar, era asombrosa, pero es que sabía muy bien lo que preguntaba. Y él llegó a declarar, yo solo sé que no sé nada. "Ah, es que sabe todo, yo solo sé que no sé. O más bien, me estoy dando cuenta que cada vez sé menos. ¿Por qué? Porque cada vez me doy cuenta de que hay más. ¿Me explico? No el tema desde el ángulo de la posesión, que entre más sé, pues menos me falta por saber, ¿no? Más me falta, puedo reconocer. Y eso se da mucho en el mundo de los seres humanos, que el más ignorante es el que cree que sabe más. El que se le ha olvidado las cosas importantes pretende saber más que los demás. Y lo único que muestra es que sabe menos que los. Y el que sabe normalmente, un sabio, lleva adjudicada una virtud llamada humildad. Sabe reconocer la grandeza del todo. Entonces, no tiene sentido creerse mucho. Algo sí, ahí vamos conociendo, ahí vamos caminando, pero hermano, nos falta mucho. Decía el venerable Satarjat, ya con esta termino, José Marcelli Noli, decía, entre más alta en la montaña, entre más alto en la montaña te encuentras, más grande es el vacío y el precipicio que puedes observar. ¿O no? Y el Esa es una porrazo. expresión muy de montaña. Sí, he subido, pero veo el vacío hacia abajo y el peligro es aún mayor. Pero sabiéndolo manejar, puedo seguir. Y luego terminaba diciendo, y cuando llegas al pico de la montaña,
te das cuenta que tienes que bajar para subir la siguiente montaña que es más amplia. Y ahí andamos en la polaridad. Nacimiento de todo lo posible, en la vibración, en la onda. Agarremos bien la onda. Muy bien, pues que sigan pasando un día interesante y dándonos cuenta. Sí, don Hermenegildo Torres, ya se los he platicado, él decía que si alguien sabe 500, puede darse cuenta de que no sabe de 500. Y si alguien sabe 100,000, pues se da cuenta de que le faltan 100,000 por saber. ¿No? Por ejemplo, descubrimos que el átomo y las moléculas y que las células, ¡wow! Es un mundo más grande de lo que yo pensaba. Como dijo Newton, es que usted sabe todo, señor Isaac Newton. Ya ha descubierto cómo los cuerpos están relacionados entre sí y por qué se atraen y se rechazan, etcétera. Y dijo, no, yo sé muy poco y me siento como descubriendo un cuerpo de arena y la tomo entre mis pequeñas manos, pero veo toda la arena que hay en la playa y toda la arena que hay oculta en el mar. También ya me he dado cuenta que lo que yo pude agarrar, tomar, apreciar, es muy pequeño a comparación de todo. Pero bueno, ahí vamos entre hacernos muy sabelotodos y entre ser aprendices y discípulos de la luz de la vida. Que pasen un bonito día. Pax. Pax, Paz. maestro, muchas gracias, muy Igualmente, muy amable. buen día. Buen día. Saludos a todos mis Gracias, hermanos. maestro. Buen día a todos. Hasta mañana, hermanos. Muy bien. Que pasen bonito día. Viernes, ¿verdad? Hoy. Bueno, sí le pusieron, pero es un día especial y único. No habrá otro igual. Aparte de que se llame viernes de noviembre del 2024 y todas las categorías que le puedo poner, sigue siendo un día especial y único por descubrir. Muy bien. Nos vemos al rato, maestro. A la nochecita, sí, tenemos la reunión 7:30 para los Maestro. apasionados del servicio.